Bueno, como ven, el maestro, le hablé un poco, Fernando Reategui, tiene una maestría en ingeniería ambiental, tiene un diplomado en agua en América Latina, abundancia en medio de la escasez mundial, que fue impartido por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de los Andes de Colombia. Una parte interesante de él y que ha trabajado mucho es la gobernanza del agua en el contexto transfronterizo. Actualmente es asesor de aguas internacionales transfronterizas en la Dirección General de Soberanía y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones, déjame ver aquí, de Relaciones Exteriores del Perú. Bueno, trabajó en la parte también de vigilancia de recursos hídricos y suelos en la Dirección General de Salud Ambiental, fue jefe de tratamiento de aguas y medio ambiente y química en la empresa química industrial J. Montes. Como ven, bueno, tiene bastante experiencia en la parte de hidrodiplomacia, cuenta con experiencia en el desarrollo e integración fronteriza, aspectos relacionados con el control operativo en fronteras y ha acreditado como prevencionista de riesgo por la Mutual de Seguridad de Chile, ¿no? Y bueno, aquí una parte lo hemos conocido en diferentes foros internacionales sobre gestión integrada, desarrollo e integración fronteriza y gobernanza en el contexto de cuencas transfronterizas. Yo quiero agradecer en esta oportunidad al Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Para mí es un honor, en realidad, en poder nuevamente compartir con ustedes estos espacios importantes para lo que es el tema de la cooperación en temas de aguas transfronterizas. Es muy importante para nosotros y desde la experiencia desde Cancillería poder aportar en la importancia de cada uno de estos eventos. Ok, el siguiente temario que voy a presentar es el siguiente. Es una pequeña introducción que voy a hacer. Voy a hablarles también sobre el tema de la gobernanza en aguas transfronterizas, la gestión que hay en tema de las competencias que tiene el Perú a través de los diversos años, la experiencia que en tema de gestión de las aguas transfronterizas en este contexto tan importante que son el manejo a través de las fronteras, la hidrodiplomacia que se viene desarrollando en el Perú en cuanto a lo que son los contextos de aguas transfronterizas, el rol que cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores y unas pequeñas conclusiones. Existen varias perspectivas teóricas desde las cuales se pueden estudiar el uso de lo que son las aguas internacionales transfronterizas. Estos usos pueden ser desde un punto, desde la política, desde un punto económico, desde un punto internacional, desde un punto ambiental, hidrológico, antropológico e histórico. Estas perspectivas nos demuestran estas múltiples visiones y la complejidad que es el tema del tratamiento de las aguas transfronterizas y existe en el tema del curso y de lo que son las aguas. La necesidad de plantearse el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas transfronterizas tiene raíces en la naturaleza misma de la gestión. Sin duda alguna, el cambio climático se ha cernido como una amenaza global. El acelerado crecimiento de la población mundial y su rápida concentración en las ciudades ha aumentado el uso per cápita, a la necesidad de abastecerse del agua y los impactos derivados del cambio climático. Con esto quiero decir que se añade la dimensión, a esto se añade la dimensión internacional en el caso de los cursos de aguas internacionales, en cuyas partes se encuentran ubicados, ¿quiénes? Los estados. La gobernanza de aguas tiene que ver mucho e involucra en los temas físicos, legales e institucionales. ¿Qué quiero decir con ello? Físico directamente los que tienen que ver los recursos hídricos y los bienes asociados a estos, ambientales, los que interactúan en la cuenca, que son los mismos pobladores fronterizos, a quienes nosotros deberíamos estar o le debemos nuestro esfuerzo para darles el acceso a ese recurso. La forma legal de cómo es que se lleva o cómo se interconectan los marcos internacionales que hoy cada vez avanzan mucho más rápido con nuestros marcos nacionales que vamos nosotros implementando a la par para poder conectar a aquellas partes que nos es muy importante en temas de aguas transfronterizas. Los temas institucionales, es muy importante el tema del fortalecimiento institucional.
para hablar de aguas transfronterizas, cuando hablamos de aguas transfronterizas, hablamos algo muy importante, cómo están nuestras instituciones para el fortalecimiento de todo esto. Cómo es que encontramos nuestra normativa. Cuando queremos hablar con el otro país, y nos ha pasado siempre, es que nuestras normas internas con el otro país no tienen la misma forma o el mismo manejo. Cada uno tiene su diferencia en el cambio de contexto, y ese marco legal nos dificulta en cierta forma compatibilizar aquellos marcos importantes y poder llegar a un acuerdo importante. Sabemos que aquellas perspectivas en tema de la problemática y los desafíos en las cuencas transfronterizas tenemos. En tema de desafíos de gobernanza está la ausencia de la voluntad política para la gestión. Tenemos también una distribución inequitativa cuando hablamos de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, ¿cuál es la otra problemática? La ausencia de organismos para la gestión conjunta, la falta de acuerdos y consensos. Cuando hablamos de los desafíos que tenemos en tema de cantidad de agua, viene el tema del aumento poblacional o la sobrepoblación. Esta escasez considerable de los caudales ambientales. Ahí hablamos del uso equitativo y razonable, aquellos principios del derecho internacional en la cual se ve inmersa en el tema de las consideraciones para los caudales, ¿no? El uso indiscriminado indisciplinario en temas de la sobreexplotación de acuíferos. Todo eso causa una problemática para el tema del tratamiento de las aguas. No hay que dejar de lado el tema de la calidad, inmiscuido por el tema de la contaminación de las aguas. Eso es muy importante para nosotros poder desarrollar cuando hablamos de erosión, sedimentación, o aquellos que están relacionados a los derrames, a la contaminación urbana, afectaciones que vienen a implicar o a incidir en lo que son la calidad del agua de las cuencas transfronterizas. El cambio climático, sabemos todos que el derramamiento de los glaciares, la desertificación, inundaciones y sequías extremas, pérdidas de la biodiversidad, generan o avanzan o incrementan el tema de los desafíos y el avance del cambio climático. Todo ello, junto para el tema de la gobernanza de aguas transfronterizas, va a ser muy relevante en cuanto a los sectores o a las instituciones y a los estados que venimos viendo esta temática. El objeto de análisis, ¿qué regula el derecho internacional? Voy a ingresar un poco a lo que es el derecho internacional para poder explicar el manejo que nosotros realizamos. Sabemos que el derecho internacional de agua regula los derechos y las obligaciones de los estados. Dado que el derecho es aplicable a las cuencas compartidas, es parte entonces del derecho internacional, y sus actores principales, ¿quiénes son los actores principales? Son los estados. Entonces, el doctor Issa, en una de sus publicaciones leyendo, sostiene que en términos generales, el derecho internacional regula los cuerpos de aguas que trascienden las fronteras de un estado soberano. O sea, cuerpos de aguas que trascienden fronteras de una provincia, de un departamento, de una división política interna entre diferentes países. Como pueden apreciar, cuando hablamos de ríos, tenemos, por ejemplo, en el caso peruano, la cuenca del río Putumayo, que hay un tratado entre Perú y Colombia. Cuando hablamos, en el caso de México, está en el tratado de 1944, el de Bravo, Colorado y Tijuana, que intervienen en estas cuencas. Cuando hablamos del lago, el Perú tiene una de las cuencas importantes y principales vertientes, donde van a desembocar grandes cuencas, que es la vertiente del lago Titicaca. Y acuíferos importantes como es, por ejemplo, el acuífero de Zarumilla, que se comparte con el Ecuador. Entonces, podemos decir nosotros que cuáles son aquellas fuentes de derecho internacional de agua. Fuentes de derecho internacional de agua que están conformadas, ¿por qué? Por tratados, por el derecho consuetudinario, las convenciones marco, la costumbre internacional. Cuando uno hace uso siempre o continuamente por épocas, desde que vienen de las épocas, en el caso del Perú, aquellos canales de irrigación que vienen desde la época de los incas, ¿no? Entonces, aquellos tratados específicos que regulan las cuencas hidrográficas y también la jurisprudencia de los tribunales internacionales en esta materia. Entonces, todo ello son fuentes de derecho internacional. El marco no solamente está regulado por las fuentes de derecho, sino también por los principios generales y la jurisprudencia.
Todo este marco hay que tener en cuenta cuando hablamos de cuencas transfronterizas. Un factor importante a tener en cuenta es la rápida y reciente evolución del derecho internacional. Existen dos marcos globales internacionales, como es el convenio del 92, el convenio del agua del 92, y también existe también la convención del 97 de Naciones Unidas. Entonces, se han venido plasmando doctrinas y jurisprudencia, es decir, en los principios, en los tratados y principales convenciones en la materia. En este punto, en los principios se rigen el uso de las aguas internacionales, que rigen el principio de las aguas internacionales. Tenemos dos puntos importantes, o cuatro puntos importantes, que son la participación, la utilización y participación equitativa y razonable, la obligación de no causar daño sensible, el intercambio de información y, lo principal, el deber general de cooperar. Principios básicos en tema de derecho internacional. Se puede afirmar que el régimen aplicable a los cursos de aguas internacionales es complejo y están en permanente adaptación a las nuevas realidades jurídicas que emanan en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. La práctica peruana relativa a lo que son las aguas transfronterizas ha seguido la evolución general en esta rama del derecho internacional. La utilización de los ríos internacionales, que son ríos contiguos o ríos sucesivos, para definir sus fronteras desde la antigüedad, se sumó a la preocupación para el uso de las aguas internacionales transfronterizas. También así se puede apreciar lo que son la navegación en la cuenca amazónica. Otro punto importante en la gestión de las aguas transfronterizas, les quiero comentar aquí el tema, aproximadamente 4.100 kilómetros, es decir, casi el 58% de la línea de la frontera terrestre en el Perú, está cubierto por aguas transfronterizas. Estos cursos de aguas están sujetos a regímenes jurídicos precisos. El 65% de la población se encuentra en las costas, donde se dispone solamente, imagínense esta particularidad, el 65% de la población se encuentra en la costa, donde la disponibilidad de agua es solamente del 2%, y donde existen además una explotación de sus acuíferos. Podríamos hablar en muchos casos, o en algunos casos, que ya podemos estar diciendo sobre una sobreexplotación de estas aguas subterráneas. Sin embargo, la población peruana que habita en las cuencas transfronterizas oscila aproximadamente entre 1.5 a 3.5 millones de pobladores. El Perú tiene una posición privilegiada de ser cabecera de importantes cuencas transfronterizas. Entonces, vemos que el agua es bastante sensible en un país como el Perú, en donde el 50% de la población vive en la costa bañada por el Pacífico, cuenca en la que, sin embargo, escurre tan solo el 1.69% de agua, mientras que en la cuenca atlántica, cuando hablamos del Amazonas, una cuenca inmensa, estamos viendo que en la cuenca amazónica escurre el 97.81% de agua, para una población que ni siquiera llega al 15%, para un total de habitantes que tiene el Perú aproximadamente más de 30 millones de peruanos. Además, el Perú es un caso muy particular en donde interactúan 159 cuencas presentes en sus tres regiones, en las regiones, en las vertientes del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Y la particularidad muy importante, como podemos ver en la imagen, tenemos 5 fronteras: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Y compartimos con las 5 fronteras 34 cuencas transfronterizas. Acá hay una pequeña distribución del agua en el Perú, en lo que les estaba comentando, que venimos viendo el porcentaje de agua en cada una de las cuencas, en el Amazonas, en el Pacífico y en el Titicaca, que son las 3 vertientes importantes donde desembocan los ríos al interno del país, y donde la población que podemos ver es la disponibilidad de agua que hay en caso del Amazonas es del 97%, una disponibilidad inmensa de agua. El 30% que tenemos es de la población. Sin embargo, con un PBI de 17.6%. En el caso del Pacífico, las cuencas que están en la costa tienen una disponibilidad de agua de 1.8%, y donde está una población de 65%, con un PBI de 80%. Y si hablamos de la cuenca del Titicaca, tenemos una disponibilidad de agua simplemente de lo que son un 2%.
Entonces, para una población aproximadamente de 5 y un PBI de 2. El Perú se divide de esta forma. El Perú cuenta con 34 cuencas transfronterizas, como vimos en la imagen, tiene 3.044 glaciares, 1.107 ríos, 12.201 lagunas. En tal sentido, el estudio del origen y la definición de los límites del Perú con sus vecinos, así como el mayor conocimiento y la mejor gestión de los recursos hídricos en cuencas transfronterizas, cuenta un rol importante para la adecuada promoción y defensa de los intereses y la soberanía. En ese contexto, en esta especial importancia, el Perú se configura una especial temática por la relación de las 34 cuencas transfronterizas. Cuando hablamos de cuencas transfronterizas, mucho tiene que ver la interacción de lo que son las relaciones con el otro país. Las negociaciones siempre son muy sensibles. Por eso, cuando hablamos de aguas transfronterizas, hablamos de la hidrodiplomacia en el Perú. Conforme a lo establecido en el artículo 75, el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2012 ha configurado dentro del Ministerio la Subdirección de Aguas Internacionales Transfronterizas para atender los problemas con los 5 países. Acá podemos ver cómo es que se configura en este tiempo lo que es cómo ha nacido el tema de la hidrodiplomacia en el Perú. En los años tenemos una línea de tiempo. A partir de 1969 existía la Ley General de Aguas. En el 2005 ya hubo una Comisión Internacional de Aguas Transfronterizas dentro del Ministerio, pero no era suficiente. Y ya en el 2008 se crea la Autoridad Nacional del Agua y se configura en el 2009 la ley de recursos hídricos que están dentro del Ministerio de Agricultura y Riego. En el 2012 ya el Perú crea la Subdirección de Aguas Internacionales Transfronterizas y en el 2018 el convenio de la cooperación de marco institucional entre el ANE y Cancillería hace un fortalecimiento institucional muy importante en la cual tiene que ver la atención de las cuencas transfronterizas. En ese sentido, el rol de la Cancillería es fundamental. En sus casi 200 años de vida de independencia, la posición jurídica del Perú ha sido la de estabilizar sus relaciones hídricas a través de los acuerdos bilaterales concernientes a los cursos de aguas específicos con cada uno de sus vecinos. Dos ejemplos importantes que el Perú tiene que ver en este caso, el enfoque de aguas transfronterizas a lo largo de la frontera con el Ecuador, con la vertiente del Pacífico, es muy importante. Además de la cuenca del sistema que ya todos conocemos, de la cuenca del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popó y Salar de Colpasa. Es el sistema TDPS que se ubica en el altiplano peruano. Y cabe mencionar que esta entidad es un ejemplo emblemático en lo que es la política hídrica del Perú, el cual a la fecha está en reestructuración para poder repotenciar sus roles que tiene que cumplir como autoridad del lago Titicaca. Ejemplos, tenemos acá dos ejemplos que son muy icónicos para el Perú, por ejemplo. Cuando hablamos de la región de Tacna, hablamos de unas fuentes que disminuyen. Tacna, al igual que toda la costa del Perú, se encuentra en una zona desértica, donde hay poca disponibilidad de agua, como les mencionaba. Esto de acá dificulta las negociaciones. Tacna es una región que se encuentra ubicada en la naciente del desierto de Atacama. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa para el Perú que tenemos una región pobre en agua, escasa de agua, donde hay bastante escasez hídrica. Entonces, esto trae, obviamente, muchas consecuencias y dificulta la negociación. Lo que el Perú tiene que hacer siempre es tratar de abastecer agua a una región en la cual, donde inclusive los acuíferos están siendo, en algunos casos, sobreexplotados. Ya no existe reserva hídrica o esa gran reserva hídrica en sus acuíferos. ¿Por qué? Por la misma escasez de agua. La infiltración, la cosecha de agua se está debilitando o es casi inútil en esta región. Otro punto importante, otro caso importante es, por ejemplo, cuando hablamos de Tumbes. En Tumbes configura un caso muy particular para nosotros, ya que nos encontramos aguas abajo. Las nacientes, las cuencas compartidas, las nuevas cuencas compartidas con el Ecuador, están ubicadas en las nacientes, en las cabeceras de las cuencas.
y esto configura para nosotros una importante atención en tema de aguas transfronterizas. Podemos ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que el Perú viene haciendo a través de lo que son los factores institucionales que dificultan el tema de las negociaciones, cómo el Perú ve el análisis de la gestión de las aguas transfronterizas en tema del Ecuador. Un ejemplo claro que he podido coger es el tema con Ecuador. En 1971, el convenio para Perú y Ecuador firman el convenio para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. ¿Para qué? Para empezar el uso y el aprovechamiento de las aguas que ambos países necesitábamos, para el abastecer, para temas de riego, grandes cultivos de banano que se dan en esa zona. Sin embargo, después de ello se da un conflicto. Ya en 1998, después de los conflictos de ambos países, viene la firma del tratado, la firma de la paz entre Perú y Ecuador, y se consolida a través de un acuerdo amplio peruano-ecuatoriano de integración fronteriza y de desarrollo. Ya en el 2009, en el acuerdo entre Perú y Ecuador, se establece una comisión binacional GIR-Zarumilla como una prueba piloto para ver cómo ambos países venimos negociando el tema de las aguas transfronterizas. Voy a acelerar un poco más, porque me queda poco tiempo. Y en el 2015 se configura un proyecto importante que es el tema del tratamiento y el estudio de los acuíferos y de los ríos importantes, que es el Puyango-Tumbes y el Catamayo-Chira. Y en el 2017 el Perú hace con Ecuador uno de los más grandes marcos importantes que tiene de carácter regional. ¿Por qué? Porque se establece una comisión importante que se llama la Comisión Binacional para las 9 Cuencas Hidrográficas Transfronterizas, para gestionar esas 9 importantes unidades hidrográficas que comparten ambos países. A la fecha, para el 2021, se tiene pronosticado contar ya con el reglamento de la Comisión Binacional y un protocolo de monitoreo para analizar e intervenir ambos países las 9 cuencas hidrográficas transfronterizas. Acá un pequeño esquema de cómo con Ecuador, con Chile, con Colombia y con Bolivia manejamos las cuencas hidrográficas transfronterizas. Recordemos que la GIR comienza a un nivel local, esto va avanzando a un nivel regional y nacional hasta llegar a un ámbito de mayor complejidad como es el nivel transfronterizo. Las negociaciones nunca son tan fáciles. Una pequeña conclusión para terminar es, a manera de conclusión, debo recordar el importante rol que cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores en los procesos de la gestión de las aguas transfronterizas, ya que promueve y defiende lo que es el ámbito regional y los intereses del Perú. ¿Con miras a qué? A la afirmación de nuestra soberanía y la integridad del territorio. Entonces, esta consolidación de su seguridad integral del comercio y la cooperación que compartimos con los 5 países vecinos. La institucionalidad vinculada a la gestión de las aguas transfronterizas genera riesgos en la administración del recurso, en la cual podemos ver ahí la falta de voluntad política, la falta de fortalecimiento de capacidades en las entidades relevantes que tienen que intervenir en la gestión de recursos hídricos, esa falta de cooperación y los fondos específicos para asignar los estados en las actividades destinadas, darle personería jurídica a sus instrumentos. Muchas veces dejamos de que existan comisiones binacionales y no le damos personería jurídica. ¿Para qué? ¿Con qué fondo pensamos implementar los planes de gestión que existen? Muchas veces tenemos que buscar cooperación internacional, pero muchos países no son accesitarios a estos fondos, ya no se les puede entregar cooperación porque su sistema económico no está para que los países reciban cooperación. Muchos de ellos también la incorporación a instrumentos y mecanismos internacionales, esa falta de mecanismos hace que se dificulte la negociación. Finalmente, como bien conocen, en realidad el Perú es un privilegiado por sus reservas hídricas que mantiene y alberga aproximadamente el 4% del agua dulce mundial. Muchas gracias.